Dios les continúe bendiciendo poderosamente a todos los que ya están conectados, algunos en Facebook que no había sonido. Les pedimos mil disculpas, pero igualmente ahora mismo iniciamos el video para YouTube. Entonces, Dios sí desea la salvación de las almas. Esta es un sí afirmativo, no es un sí condicional. No hay condiciones porque ya Jesucristo se llevó todos los impedimentos que había para que el hombre no pudiera experimentar la salvación. Entonces, vamos a mirar varios versículos que nos muestran que Dios sí desea la salvación de las almas. Entonces, ahí está, Primera de Timoteo 2:4, comenzamos con ese versículo. Ese versículo es muy claro, dice, el cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué? Salvos. Entonces, ¿cuál es el deseo del corazón? Meditemos en el versículo, pensemos, ¿realmente Dios sí quiere que mi familia sea salva si no es salva? ¿Cuántos creen que Dios sí quiere que mis vecinos sean salvos? Que Dios quiere llevarlos a un estado de vida, sacarlos del estado de muerte por el pecado en que se encuentran y llevarlos a un estado de vida. De tener de una muerte pasarlos a una vida. Sí, ese es el deseo del corazón de Dios. Y necesitamos entender que igualmente tiene que ser entendido en nuestro corazón que sí Dios desea la salvación de las personas. Amén. Entonces, igualmente dice, para que vengan al conocimiento de la verdad. Entendemos que Jesucristo es la verdad, entendemos que Jesucristo es el Salvador, entendemos que solamente en Él hay salvación. Entonces necesitamos llegar a ese conocimiento de la verdad para poder llegar a ser salvos. Pero está en el deseo del corazón de Dios el que lo seamos. Bien, vamos a otro versículo que es muy bonito. Vamos a Hechos 4:12. Hechos 4:12. Hechos 4:12 dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser, ¿qué? Salvos. Entonces, no hay otro nombre. El nombre de Jesús es Salvador. Es en el único nombre que fue dado para que nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Salvos de qué? Cuando estamos hablando de salvación, estamos hablando de una liberación, de un momento de cautividad, de un estado de muerte. Estamos hablando de muchas cosas con respecto a la salvación que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Vamos ahora a Lucas 19:10. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y ¿a qué? ¿A qué? Vamos, los que estamos aquí, vamos a mirar. ¿Vino a qué? A buscar. ¿Y a qué más? Y a salvar. ¿A quién? Lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? La humanidad. La humanidad en el primer Adán entró en el estado de muerte y de pecado a causa de la desobediencia. Ellos comieron del árbol que Dios les dijo que no comieran, porque el día que comieran de ese árbol ellos morirían. Y se vino a manifestarse la primera muerte, que fue la espiritual. Bien, entonces ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón de esta congregación igualmente, Nueva Jerusalén. Nosotros necesitamos entender que hay una responsabilidad muy grande. No porque estemos nosotros diciéndoles acerca de que debemos de ir y pescar a hombres y creer que ellos vengan al Señor, sino porque es algo que Dios, oigan bien, es algo que Dios también quiere que nosotros hagamos. Nosotros debemos de ser instrumentos en las manos de Dios para ir y compartir el evangelio, porque en el evangelio es el poder de Dios para la salvación de las almas. Y esto es importante que lo entendamos. La oración que haré al final, pues será una oración para que esta congregación, los que están
ahora mismo con nosotros, y los que no están, igualmente reciban allí en los lugares a donde están y a través del video de YouTube puedan recibir una impartición especial en el corazón con respecto a la compasión de Dios y los perdidos. Bien, vamos a otra, segunda de Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y miremos a este versículo es muy hermoso. Este versículo, porque uno quiere que rápido venga el Señor, pero ¿saben qué? Ese versículo dice, espérense, porque hay muchos en Villavicencio todavía que necesitan ser salvos. Amén. ¿Cuántos creen eso? Yo creo que ya cuando esté fija la cuota, porque pues podemos mirar imaginar de una manera como de hacer una analogía, hay una cuota de habitantes, ¿okay? Que necesitan ser salvos. O en todo el universo necesitan ser salvos. Y hasta que Dios no llegue a cumplir esa cuota que ya está fija en los cielos, oigan, Él no va a venir. ¿Me entendieron a esto? Es importante que entendamos eso. Por eso debemos de pedir y clamar. ¿Por qué? Por la salvación de las almas. No solamente aquí en Villao, en Colombia y en todo el mundo entero, porque lo que queremos es que Dios venga rápido. Igualmente queremos que Dios acelere las cosas de manera tal de que mucha gente pueda llegar a ser salva. Bien, entonces dice así, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente. ¿Para con quién? Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Todos es qué? Todos procedan al arrepentimiento. Y sabemos que el arrepentimiento es un nuevo cambio de manera de pensar. Eso es lo que es el arrepentimiento. Ya usted no piensa como una pecadora. Los que recibimos a Cristo ya no pensamos como pensábamos antes. Y continuamos en el proceso de un cambio de nuestra renovación en el espíritu de nuestra mente. Bien, entonces vamos ahora a otro versículo. Recuerde, estamos viendo, para los que se están conectando, estamos viendo Dios si quiere que las almas sean salvas. Y estamos viendo versículos con respecto al deseo del corazón que hay en Dios, la compasión de Dios para realmente desear que toda la ciudad de Villavicencio, que el mundo entero lleguen a ser salvos. Vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Dice así: también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez. ¿Para qué? Para quitar o para llevar los pecados de muchos, ¿verdad? Y aparecerá, ¿por qué? Por segunda vez. Ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Vea qué lindo eso, ¿ok? Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados ¿de qué? De muchos. ¿Cuántos creen que realmente Jesucristo ya se llevó todos los pecados de la humanidad? ¿Cuántos creen que Él ya se llevó todos sus pecados? ¿Cuántos creen que Él ya se llevó todos los pecados de la humanidad de Villavicencio? ¿Cuántos creen que Él se llevó los pecados de sus parientes que no han recibido al Señor? ¿Cuántos creen que Él se llevó la naturaleza de pecado que hace a una persona pecadora? Amén, ¿cierto? Jesús se lo llevó todo ya. Jesús se lo llevó y dice, que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a quienes, a los que le estamos esperando. ¿Será que hay una segunda salvación? No, sencillamente, oigan bien, el cumplimiento de toda la salvación ya fue llevado en Cristo. Ya Jesucristo resucitó literalmente en un nuevo cuerpo humano. Y la última parte que nosotros estamos esperando igualmente, si morimos, es que tengamos un nuevo cuerpo y resucitemos el día que la trompeta suene. Me están llegando a entender a esto, ¿verdad? Es decir, eso es una esperanza que todos nosotros tenemos. Bien, entonces, vamos ahora.
Jesús hizo la obra posible para la salvación de nuestra alma. Jesús hizo la obra posible para la salvación de nuestra alma. La palabra salvación contiene muchas cosas y hace referencia a una persona ser liberada de una cárcel, liberada de un lugar, de una situación de peligro o aún una situación de muerte. ¿Cuántos entendemos que estábamos muertos? ¿Cuántos entendemos que el estado en que nuestra humanidad se encontraba era muertos? Entonces, ¿qué hace la salvación? La salvación, oigan bien, nos libera del estado de muerte. Eso es lo que hace la salvación. Eso fue lo que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y cuando el poder de la resurrección lo levanta a él de los muertos, pasó de la muerte a la vida. Entonces la salvación nos está hablando acerca de ¿qué? De una liberación. De un estado en que nos encontrábamos a otro estado en el cual ahora nos encontramos en Cristo Jesús. Igualmente, ¿qué otra cosa Jesucristo se lleva en la cruz? Las maldiciones. Todo lo que causó la naturaleza de pecado en el hombre, las maldiciones, las enfermedades, todo absolutamente fue llevado ¿dónde? Sobre el cuerpo de Jesús. Entonces, cuando estamos hablando de salvación, necesitamos entender, oigan bien, todo, absolutamente todo fue completo, total y hecho sobre el cuerpo de Jesucristo. Cuando a él se le fue imputada nuestra naturaleza de pecado, él fue el que fue el sustituto, no solamente en espíritu, sino también en alma y también ¿qué? En nuestro cuerpo. Entonces, la salvación es algo integral, llevado a cabo integralmente a todo nuestro ser. Entonces, es bien interesante cuando nosotros podemos mirarnos muertos en la muerte de Él. Cuando nosotros estamos diciendo estoy muerta en la muerte de Él, esto significa que tanto la naturaleza de pecado espiritual como la parte de mi alma, como la parte de mi cuerpo, todo lo que fue afectado por el pecado está muerto. Ya no hay vida del pecado en mí. Ya yo puedo ver a Jesucristo en la tumba, yo puedo ver mi ser espiritual en la tumba de Jesucristo, igualmente muerta al pecado. ¿Cuántos se miran así? Así es como tenemos que vernos, porque es la única manera para poder, para poder usted manifestar la plenitud de la resurrección, usted necesita verte muerto, porque solamente los muertos son los que le resucitan. Entonces, si usted no se ve muerta y usted no está viéndose en la muerte de Jesús, va a ser difícil que se pueda ver en la plenitud de la resurrección. Amén. Bien, entonces dice, note que hay algo muy importante con respecto a la salvación. La salvación nosotros no la podemos hacer por nosotros mismos. No es algo del ser humano en sí mismo que pueda salvarse. Dios nos ha dado, una salvación en un momento en que nosotros no éramos capaces de liberarnos nosotros mismos. ¿Cuántos creen que, por ejemplo, cuando Jesucristo libera al pueblo de Israel de Egipto, cuántos creen que fue obra de Dios? ¿Creen ustedes que él hubiera podido hacer creen ustedes que Moisés sin el respaldo de Dios hubiera podido liberar al pueblo de Israel? No. ¿De quién fue la obra? De Dios. ¿Creen ustedes que nosotros mismos nos hubiéramos podido liberar de la muerte, del estado de muerte por el pecado? Tampoco. Entonces tenemos que mirar que esto no viene de nosotros, porque ningún ser humano hubiera podido llegar a salvarse, que esto viene directamente ¿de quién? De Dios, en su Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces es importante todas estas cosas para entender acerca de la salvación. Romanos 3:24. ¿Y por qué les digo estas cosas que quiero compartir con ustedes esta noche? Porque el Señor puso en mi corazón un clamor muy especial para la ciudad de Villavicencio.
Cuando usted está entendiendo que la salvación no es por algo que usted pueda hacer, ni tampoco usted puede ser salvo por sí mismo, ni por nada de lo que usted esté capacitado para hacer, entonces podemos poner nuestra fe en la obra de la cruz para mirar salvo a Villavicencio. Amén. Porque cuando usted vino a recibir la salvación, no fue de usted, fue de Dios en Cristo Jesús por la obra que Cristo hizo. Entonces, ¿cuánto podemos creer que si nosotros hemos creído en esa salvación que no viene de nosotros, sino viene de Él, que igualmente Dios va a hacer la misma obra que ha hecho en nosotros para salvación, la puede hacer con ellos? Amén. ¿Me están siguiendo a esto? Esto es importante porque en esto he venido meditando una y otra vez. Entonces, Romanos, vamos a Romanos, para que nos demos cuenta que esto es una obra, es un regalo de Dios, no puede ser dado por el hombre, sino solamente por el único hombre que es el Hijo de Dios. Bien, Romanos 3:24. Este está un poquito diferente, la voy a leer del tablero. Dice, siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Me gusta este versículo, como aparece 3:24. Dios, por su generoso amor, aprueba a todos gratuitamente. O sea, todos hemos sido ¿qué? Justificados. ¿Quiénes hemos sido justificados? ¿Saben qué? Es bien interesante eso. Y yo quiero que, de verdad que la fe necesita levantarse en nosotros. Todos hemos sido justificados ¿qué? Gratuitamente, ¿verdad? Los que creemos ahora hemos entendido que hemos sido justificados. Mi pregunta aquí, porque es que hoy vamos a hacer juicio, hoy vamos a hacer un juicio tremendo sobre las tinieblas y sobre la muerte espiritual, pero quiero llevarlos a entender estas cosas. Voy a preguntarles, ¿creen ustedes que Dios igualmente ahora mismo les ha dado gratuitamente a los perdidos esta justificación? Come on, respóndanme. Sí, pero ¿ustedes creen que allá los que están afuera también ya están justificados? ¿Qué hace falta entonces? Que ellos lleguen a un arrepentimiento. Falta que algo suceda en la vida de ellos, así como sucedió en ustedes, que suceda en ellos, para que igualmente ellos puedan recibir el regalo gratuito que fue por gracia mediante la redención, que es ¿en quién? ¿En quién? En Cristo Jesús. Ya nosotros entendemos esto, ya nosotros hemos abrazado esta verdad, ya nosotros creímos esta verdad, pero aún los que no la han recibido, la justificación está sobre ellos ya. Ellos lo que tienen que hacer es agarrarla y creerla y recibirla. Amén. Pero ellos ya están justificados. Por eso podemos clamar creyendo que algo va a suceder para la justificación de ellos en este regalo gratis, porque es que esto no se debe a ellos, ni se debió a nosotros, sino dice que redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Yo no sé usted, pero la revelación que yo estoy experimentando en mi corazón con esta verdad es algo impresionante, porque ¿saben qué? Eso me da la capacidad de creer en que en Cristo Jesús, aún los que todavía no han sido redimidos, ya fueron redimidos. Amén. Bien, otro versículo más. Romanos 5, versículos 7 y 8. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, vean a esa frase, Cristo que murió por quién, Cristo murió por nosotros. ¿Qué versión es esa? ¿Esa versión qué es? La Reina Valera, ok. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió ¿por quién? ¿Por quién? Por nosotros y por ellos allá.
Ah. ¿Ellos son pecadores? ¿Sí? ¿Son ellos pecadores los de afuera? Claro, claro, claro que sí. Pero ¿Cristo murió por ellos? ¿Qué entendimos nosotros cuando leemos este versículo para nosotros? Que ya nosotros fuimos salvos por el amor que Él tiene para con nosotros. Que aún nosotros, habiendo sido pecadores, ¿ok?, Él hubiera muerto por nosotros. Pero esta premisa, oigan bien, este versículo también lo podemos ver aunque todavía ellos estén en su estado de muerte y de pecado. Lo que quiero hacer con esta enseñanza es levantar la fe de ustedes para que ustedes entiendan, oigan, que ellos ya son salvos, pero que tienen que llegar al conocimiento de su salvación. Y esa es la parte que nosotros en oración clamaremos para que eso sea efectivo y se manifieste ese gran avivamiento que estamos esperando para esta ciudad. Versículo 8. Versículo 8. Ese es. ¿Y el versículo 7? Ok, perdón. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir. ¿Por qué? Por el bueno. Entonces, el que era justo, ¿qué pasó? ¿Murió por quién? Por nosotros. El que era justo, que era Cristo, murió por nosotros. Bien, vamos a Romanos 5:10. Romanos 5:10. Porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él. ¿Mediante la qué? La muerte de qué? De su Hijo. Ahora usted está entendiendo eso, ¿verdad? Pero usted antes no entendía esas cosas. Porque usted tenía una mente entenebrecida. Usted tenía una mente en enemistad con Dios. Usted no podía entender estas cosas. Pero dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, vean un momentico la primera parte. Si siendo enemigos, esa gente de afuera, enemigos de Dios, ya fueron reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ya fueron reconciliados por Dios en la muerte de su Hijo. Pero dice, luego dice, mucho más estando reconciliados ahora, nosotros tenemos el conocimiento de qué, de que estamos salvos por su vida. Eso es lo que les falta a ellos, que nosotros ya tenemos. Ya nosotros lo hemos recibido a Él. Ya nosotros hemos recibido la vida de Él. Ya nosotros hemos pasado de la muerte a la vida. Ellos también, pero ellos lo tienen que recibir. Ellos lo tienen que entender. Ellos lo tienen que comprender. Yo me imagino a Jesús muriendo en la cruz por clemencia, muriendo en la cruz por cada uno de ustedes. Y hoy, en este 2024, bueno, yo recibí al Señor en el 90. Pero lo que le quiero decir con esto es que Él, como autor y consumador de la fe, Él sabía que clemencia, el Espíritu de Dios vendría sobre ella, le mostraría que era necesario creer en Él como su Salvador para poder venir a ser salva. Esa fue la fe de Él. Ahora nosotros creemos en que esa fe de Él igualmente llegará a todos los que están perdidos aquí en Villavicencio. ¿Cuántos están contentos por eso? Eso es fe, pero no es mi fe. Él fue el que fue el autor de la fe. El autor y consumador de la fe fue Él, no fui yo. Él es Él. Pero yo estoy en la capacidad de mi nuevo corazón creer en lo que ya Él hizo por los perdidos para yo, oigan bien, orar por ellos y creer que viene un avivamiento para esta ciudad. Amén. Bien, entonces, otro versículo más. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1.
Entonces Jesús hizo la obra posible para la salvación de nuestras almas. Este es el punto que estamos viendo, y los versículos de esta manera, los versículos que estamos viendo es mostrando ya la salvación de Dios en Cristo para con nosotros. Entonces en primera de Pedro 1, versículo 8 y 9 dice: ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta ¿de qué? De su fe, que es ¿qué? Su salvación. Recuerde, el alma no está salvada, el alma crece en el conocimiento de la salvación. Y la meta final será que nosotros, nuestros cuerpos, estén totalmente incorruptibles, inmortales, y sean llevados en el rapto. Amén. Si no estamos muertos, si no, el día que toque la trompeta, mi cuerpo subirá, mi cuerpo humano como tal. Amén. Y es importante entender esto. El otro versículo, vamos a ir a Efesios 2. Este ya se lo deben de saber. Es un versículo muy trillado. Es un versículo que se usa mucho. Dice, versículo 8, dice: porque por gracia ustedes han sido ¿qué? Salvos. ¿Qué más dice? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Por gracia. ¿Se lo merecía? No. Pero en Cristo Jesús lo recibimos como un regalo. Y luego dice: y esto no es de vosotros, pues es que don de Dios. Entonces pongamos el versículo, vamos a mirar este versículo para los de afuera que no han conocido al Señor. ¿Cómo va a venir la salvación a ellos? Por gracia. ¿Por medio de qué? De la fe. Y no es de nosotros. Nosotros no podemos dar eso. Es más, nosotros no podemos darle la fe a ellos para ser salvos. Quien les da la fe y la capacidad para creer que solamente en Cristo Jesús pueden ser salvos es el Espíritu Santo cuando viene sobre la persona. Entonces, ¿qué necesitamos orar? Clamar para que Dios, en su compasión, oiga, el Espíritu de Dios comience ¿qué? A moverse sobre las tinieblas de esta ciudad, para que el entendimiento entenebrecido sea quitado y ellos puedan tener la luz de la verdad para llegar a la salvación que hay en Cristo Jesús. Y eso va a ser trabajo de ustedes. ¿A través de qué? De la oración, de ir igualmente a compartir el evangelio, de ir igualmente a evangelizar. Cuando Dios nos ponga a personas, debemos de ir y hacerlo. Bien, continuamos. Primera de Corintios 15, versículo 22. Recuerde, estoy hablando acerca de Jesús hizo la obra posible para la salvación de nuestras almas. Bien, porque así como en el primer Adán todos morimos, así también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Ahora, nosotros estamos entendiendo, estábamos muertos, ¿verdad? En el primer Adán. Pero ahora, ¿cómo estamos? Vivificados. ¿Cómo están ellos? ¿Muertos o vivificados? No, vuelvo y hago la pregunta. ¿Cómo están ellos? ¿Muertos o vivificados en la fe del Hijo de Dios? Vivificados. Lo que pasa es que no lo conocen ni lo entienden. ¿Sí me están entendiendo? ¿Por qué? Porque ellos están en tinieblas, entenebrecido. Porque el Dios de este mundo les ha tapado sus ojos a los incrédulos, para que ellos no vean la imagen de la luz del evangelio. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Teniendo este entendimiento, Dios, ayúdame en el nombre de Jesús, Padre. Señor, transmítele a ellos y establece esta verdad en el espíritu de sus corazones, Señor. Yo no lo puedo hacer, pero tú sí lo puedes hacer. Si tú me diste este mensaje para transmitirlo, Señor, tú eres el único que se los puedes revelar a ellos.
para que ellos entiendan, Señor amado, la importancia que hay en la intercesión y en la oración, que eso es lo que impide, Señor amado, que son las tinieblas las que lo impiden, Señor amado, que es el Dios de este mundo el que les ha tapado los ojos a los incrédulos, Señor amado, pero que ya la obra está hecha, que ya la obra es efectiva, porque ya lo vemos en nosotros mismos. Pero necesitamos, Señor amado, interceder, Padre, y destruir las obras del diablo, y destruir, Señor, la ceguera espiritual, destruir, Señor amado, lo que Satanás ha querido hacer con ellos, para que ellos puedan llegar al entendimiento de algo que ya en la cruz fue un sí y un amén en tu Hijo Jesucristo. Entonces, vamos a otro versículo. Oh, no, ya ok, ya terminamos esa parte. Ok, Dios nos ha dado su vida para que nosotros también vayamos y le demos vida a los muertos. Oigan bien, Dios nos ha dado de su vida para que nosotros vayamos y le demos vida a los muertos, para que nosotros compartamos. ¿Cuál es el fruto que hay en usted? Usted que recibió la vida, usted que recibió la simiente incorruptible de vida eterna, ¿cuál es el fruto que hay en usted? Vida. ¿Qué le vamos a dar a ellos? Fruto de vida. Les vamos a compartir ¿qué? El evangelio de las buenas nuevas, que es poder para la salvación, para traerlos ¿qué? A vida a ellos. Amén. Entonces, vamos a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Versículo 47. 13:47. Y quiero que entiendan este versículo. Quiero que tomen este versículo para usted en su corazón. Y dice así: a la verdad no me avergüenza, te he puesto, ¿por qué? En el versículo comienza, porque así nos ha mandado el Señor diciendo. Miren lo que está aquí diciendo Pablo y Bernabé. Estaban hablando con denuedo en el versículo 46. Y luego en el 47 dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los que, de los gentiles, a fin de que seas para qué, para salvación. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿A quién está poniendo? A nosotros, a usted, a mí, a los que me están oyendo. Es a usted, sí, a usted estoy hablando, es con usted. Para que usted entienda que el deseo del corazón de Dios es que usted vaya y sea luz y vida a los que están en oscuridad y en muerte. Esto no fue solamente para Pablo, esto está también para nosotros. Yo quiero el avivamiento, gloria a Dios, pero no sabemos ni siquiera orar por un avivamiento. Porque ni siquiera hemos creído todavía. Hay algunas personas que ni siquiera creen que ya están justificados, que ya son salvos, que ya tienen todo en Cristo Jesús, que tienen el poder de la resurrección, que tienen el poder del Espíritu Santo. Hay personas que realmente no se le ha visto el resultado del fruto de salvación. Entonces, ¿cómo va usted a poder orar para que otros reciban la salvación cuando usted ni siquiera ha visto el resultado de la salvación en usted? Usted necesita estar seguro. Y aparte de eso, usted necesita dar fruto de salvación, fruto de vida dentro de usted. Amén. Bien, continuamos. Vamos a Romanos 1:16. Romanos 1:16. ¿Qué dice? Porque no me ¿qué? Del evangelio. ¿Quién es el evangelio? Cristo es una persona. Porque es que ¿poder de quién? ¿Es suyo o de Dios? Entonces no se base en su poder, porque no es su poder. Y si es el poder de Dios es poderosísimo. Amén. ¿Para qué? Para salvación. ¿A todo qué? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ¿es poder de quién? De Dios. ¿Para qué? Un día usted vino
a una iglesia cristiana de pronto, no sé cómo haya sido su conversión. Yo no fui a ninguna iglesia cristiana. Yo estaba en la cárcel cuando yo recibí a Cristo en mi corazón. Así que yo no puedo decir que yo fui a una iglesia cristiana y que allá hubo un llamado al altar y que yo pasé al altar. No, lo mío fue algo diferente. Pero muchos de ustedes que me están oyendo fueron a una iglesia cristiana o de pronto un amigo les compartió el evangelio. Y ese evangelio que le compartieron, ¿qué es? Fue poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación de usted. Es que yo creí porque sí. No, fue porque el Espíritu Santo vino sobre usted. Así de sencillo. Así como el Espíritu Santo vino sobre María y la palabra que el ángel le dio se hizo carne, así también Dios, la palabra que esa persona le estaba compartiendo para salvación, vino a hacerse una verdad en usted. Y usted dijo: sí, gloria a Dios. ¿Me están entendiendo? Vamos a otro versículo. No, ya terminé con esos. Bien, entonces, al entender cómo nos dio la vida y que Él tuvo que morir para darme su vida, nos ayudará para orar para que otros como nosotros puedan ser salvos. ¿Qué fue lo que se llevó Cristo en la cruz? Su naturaleza de pecado, ¿correcto? ¿Qué fue lo que abrazó Él? La muerte. O sea, se lleva la muerte, la que usted merecía, en la que usted se encontraba, el estado de muerte en el que usted se encontraba, fue llevado ¿dónde? En la cruz del Calvario, sobre su cuerpo. ¿Murió Jesús o no murió? Jesús murió, ¿correcto? La Biblia nos enseña en Romanos en el capítulo 6, no me acuerdo ahora el versículo, ya ahorita se los muestro, que nosotros, oigan bien, estamos muertos en su muerte y estamos resucitados en su resurrección para vida. Esta es la salvación. ¿Cómo tengo yo que ver a los de afuera? Están muertos en la muerte de Jesús, pero están vivos en el poder de la resurrección. Nosotros necesitamos declarar palabras de resurrección. Cuando Ezequiel vio el valle seco, de los huesos secos, él también le dijo al Señor: uy, Señor, pero es que todos están muertos. Mira, eso ni siquiera ya tienen ni carne. Eso es lo que hay, es un valle de huesos secos, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Cierto o no? O sea, todos ya estaban perdidos. Y así podríamos ver a la ciudad, ¿verdad? Como un valle de huesos secos. Pero resulta que en la obra de Jesucristo, Él nos dio a nosotros el poder para profetizar las palabras de que en la muerte de Jesucristo está la muerte de ellos igualmente. Oigan bien a esta. Y que en el poder de la resurrección ellos están resucitados en Cristo. Si ellos murieron si ellos murieron la muerte de Jesús, yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que ellos pueden estar resucitados en la resurrección de Cristo? Yo lo creo, ¿ok? Y puedo profetizar que ahora el Espíritu de los cuatro vientos traiga vida sobre esos espíritus de ellos. Amén. Pero yo necesito entender la obra de la cruz. Yo necesito saber orar la obra de la cruz para con los perdidos, porque es que ya fue un hecho. Esto no es algo que va a ser hecho. Esto es un hecho que ya fue hecho. Y valga la redundancia. No es algo que va a venir a ser. Es algo que ya fue. Es gracioso. Isaías antes de la cruz, lo vio como si fuera ya un hecho. Y lo profetiza como si fue. ¿Verdad? Cosa rara. Él hubiera puesto el verbo en futuro, pero Él no lo hizo en futuro. Él lo dio como ya algo pasado. Así es como cuando nosotros oramos necesitamos ver la salvación de la ciudad. En la muerte de Jesús, esta ciudad está muerta al pecado. En la resurrección de Cristo, esta ciudad, las almas de esta ciudad están resucitadas por el poder de la resurrección. ¿Cuántos están
¿Cuántos están metidos en este espíritu de fe? Amén. Y de verdad, porque esto es un espíritu de fe y de verdad lo que nosotros ahora tenemos. Bien, entonces, en el versículo 8 dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Señor, tu palabra dice que la muerte ya no se enseñorea ni siquiera sobre estos que están muertos en sus delitos y pecados. Entonces destruye el poder del estado de la muerte en ellos para que ellos te puedan conocer. ¿Cuántos me están siguiendo a esta verdad? Amén. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Versículo 10. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros. Miren a esta. Versículo 11. Versículo 11. Así también, sabiendo que Cristo había, el 11, ok. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos ¿para quién? Para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, hoy considero, Señor amado, que aunque ellos, Señor amado, están en sus delitos y pecados, tu palabra declara, Señor, que ellos ahora son considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y vamos a ver el avivamiento y vamos a ver el mover del Espíritu de Dios de vida y de verdad sobre los corazones de los que ahora, Señor amado, en la cruz ya fueron justificados, en la cruz ya fueron salvados, en la cruz ya fue hecho todo, absolutamente todo, para que ellos solamente necesiten creer. Segunda de Corintios, vamos a Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21 dice así: así también vosotros, considerados, Segunda de Corintios, ¿listo? 5:21 dice: al que no, ¿qué? Al cual no conoció, ¿qué? Pecado. Por nosotros lo hizo, ¿qué? Pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. Oigan, esto ya lo entendemos nosotros. Ellos todavía no lo entienden, pero mi pregunta aquí, en la fe del Hijo de Dios, ¿está él creyendo? Oigan, ¿está él creyendo que realmente él se hizo pecado por los pecados de ellos? En la fe del Hijo de Dios, ellos, aunque ellos no lo crean ahora, pero en la fe del Hijo de Dios, ¿creen ustedes que Dios los está mirando a ellos como al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado? ¿Saben qué? El pecado de la naturaleza de pecado de ellos igualmente ya fue llevada en la cruz del Calvario, y ahora ellos pueden llegar a ser hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Ellos no lo saben. Ya nosotros lo sabemos, ya nosotros gozamos de esa justicia, pero ellos todavía no. Pero nosotros, que ya conocemos y sabemos el autor del consumador de la fe, podemos estar declarando: Padre, en tu palabra dice, por eso puedo hacer juicio sobre la muerte espiritual que los tiene a ellos en el lugar de las regiones de muerte. Por eso puedo hacer juicio, por eso puedo ir arriba a la corte celestial, a la corte suprema celestial, y decirle a Dios: Dios Padre, oye, ya tu hijo hizo esto, ya tu hijo hizo esto por ellos, ya tu hijo llevó a cabo toda la obra, y sabemos que la sangre de Cristo Jesús aún tiene el poder para lavar los pecados de ellos. Entonces, ¿cómo están ellos delante de Dios el Padre? Justificados. Pero como ellos no lo saben, pongan atención a esto. Gracias, Señor. Ellos no lo saben. Pero ¿saben ustedes que las tinieblas sí lo saben? ¿Saben ustedes que el Dios de este mundo sí lo sabe? ¿Saben ustedes que los principados y las potestades de las tinieblas que los tienen a ellos engañados sí lo saben? Por eso es que los tienen como los tienen. Pero por eso nosotros nos levantamos para creer que el juicio puede ser llevado a cabo sobre todos esos demonios, esos principados, esas potestades que están en las regiones celestes. Tienen que soltar a esas almas, así como una vez me tuvo que soltar a mí, así como una vez la tuvo que soltar a usted. Oigan bien, así también tendrá que soltarlos a ellos. Por eso podemos ir en juicio sobre esos principados, potestades.
¿Cuántos están contentos por esta enseñanza? Amén. Bien, ok. Entonces debemos confiar que Dios nos dará las estrategias para pescar, aunque lo veamos imposible. Oigan, a que lo veamos imposible. Uy, no, es que esa gente es muy dura. Uy, no, pero no sé qué. Uy, no, vea, para Dios no hay nada imposible. Es más, cuando Dios saca a su pueblo Israel, la Biblia enseña que Dios endureció el corazón del faraón. ¿Sí o no? Pero después, ¿qué pasó? Después de la última plaga, que era la muerte, ¿qué sucedió? Tuvo que dejarlos ir. ¿Saben ustedes? La última plaga, la maldición. Uy, gracias Señor por esa. Gloria a Dios. Oigan bien, la maldición de la muerte, o sea, la última, la muerte, fue llevada en la cruz del Calvario. Así que Satanás los tiene que soltar. En el nombre de Jesús. Ay, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok. Entonces debemos confiar que Dios nos dará las estrategias para pescar. Me gusta Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 10. No lo vamos a leer todo. Solamente voy a dar un poquito, ok, de los versículos del 1 al 5. No lo voy a leer todo, como digo, ok. Vamos a comenzar después en el versículo 5. Pero esta narrativa de Lucas 5, del versículo 1 al 5, es la historia de Jesús, que se le llama la pesca milagrosa. Sus discípulos recién estaban con él, acababa Jesús de predicar, estaba sentado en una barca, cuando Jesús le dice a Pedro que echara las redes. Ya había terminado de predicar, ya estaban allí, y le dijo a Pedro: Pedro, quiero que eches las redes. Y Pedro dice: pero ¿cómo? Si estuvimos toda la noche, es de día. Ustedes saben que no se pesca de día, ¿no? Ustedes saben que se pesca es en la noche, ¿verdad? ¿Sabían ustedes eso? Ok. Y le dice Pedro como diciendo: pero es que esto no puede ser. Ya estuvimos pescando toda la noche, no pescamos nada y ahora tú me estás diciendo que eche las redes. Tremendo, ¿verdad? Pero luego dice: respondiendo Simón le dijo, versículo 5: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero vean a esta: mas en tu palabra, ¿qué dice? Echaré la red. En tu palabra. Dios nos va a dar estrategias. Dios nos va a dar estrategias para pescar. Dios nos va a dar estrategias para evangelizar. Dios nos va a dar miren, Dios va a traer a la gente. Sí, muchas veces vamos a ir a buscarlos, pero otras muchas veces creo que ellos vendrán. Porque no es solamente yendo, es también Dios trayéndolos acá. Amén. Y tenemos que estar listos. Así de sencillo. Porque si estamos creyendo esto de la obra de la cruz y estoy enseñándoles esta enseñanza que les estoy dando con respecto al autor y consumador de la fe, y si vamos a reprender las tinieblas, oiga, vamos a tener que ver también un fruto de las oraciones. Amén. Así que tenemos que estar listos para esto. Entonces, continuamos en el versículo 6. Y habiéndolo hecho, vean ustedes, ¿obedecieron? ¿Obedeció Pedro? Sí. Y dice que encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás, ¿qué dice? Pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Estaban apenas comenzando.
Y miren lo que el Señor me enseñó. Clema, para ser pescadora de hombres tienes que ser discípula de Él. Y siendo discípula obedecerás y te daré estrategias para hacerlo. Amén. Necesitamos entender que en el discipulado tiene que haber una obediencia. Amén. Bien, bien interesante lo que encontré acerca de esa palabra pescar. Esa palabra pescar, en particular con ese versículo 10, tiene un significado figurado, que es devolver a la vida a alguien. Devolver a la vida a alguien. Devolver a la vida a alguien. Esto es en el figurado, el significado de esa palabra pescar en ese versículo 10. Entonces Dios nos lleva ¿a qué? A ser pescadores de hombres, ¿verdad? A pescar hombres. ¿A qué? A llevarlos de la muerte a la vida. De decirles, oiga, el estado de muerte por el pecado en su vida, Jesucristo se lleva la naturaleza de pecado, se lleva sus pecados para ahora darle la vida de Él. ¿Está usted determinado a aceptarlo? Amén. Entonces es hablarles acerca del estado en que se encontraban y es decirles, ahora pueden tener la vida de Dios. Jesucristo es la salvación, Jesucristo es la vida y no la muerte. Él se lleva la muerte para darnos la vida de Él. Bien, entonces el Evangelio nos rescata de las aguas de la muerte y nos lleva al resplandor de la luz de Dios en la vida verdadera. La pesca tiene que ser grande cuando confías en Dios. Iglesia, Nueva Jerusalén, ¿están ustedes creyendo que la pesca va a ser grande? ¿Estamos confiando en Dios, que Dios va a traer a las almas y que también vamos a ir a buscarlas? Amén. Y así tiene que ser con las almas, ya que el propósito de este ejemplo que vivió Pedro solo fue el comienzo de la preparación que iba a tener para alcanzar las almas para Cristo. Después del bautismo del Espíritu Santo, de fuego y de poder, se levantó Pedro y habían 3,000. 3,000 fueron, ¿verdad? Y luego 5,000. ¿Se cumplió la palabra de Jesús? ¿Sí o no? ¿Creen también que se puede cumplir la palabra de Jesús con nosotros? Que no vamos a ver a 3,000 o a 5,000, vamos a ver toda una ciudad para Cristo. Amén. Porque nosotros vamos a creer en la obra de la cruz, porque nosotros vamos a saber interceder, porque nosotros vamos a saber clamar, porque hemos entendido que ya la obra fue hecha y que sí podemos hacer juicio sobre las tinieblas, porque no es por lo que ya Jesús hizo, ya lo hizo, es porque las tinieblas los tienen a ellos en tinieblas, así como estuvimos nosotros una vez. Pero ¿cuántos creen que el poder de vida vino a ustedes para salvación? ¿Ah? ¿Cuántos son salvos aquí? ¿Por qué no lo vamos a creer? Aquellos que decimos que, no, es que son muy duros. El joven que me compartió a mí el evangelio en la prisión duró 6 meses. 6 meses, no fueron 6. A ver, yo llegué en febrero, marzo, abril, mayo, sí, mayo, como en mayo. Se demoró 4 meses con esta testaruda, con este corazón de piedra que había, que estaba llevada por los ídolos, estaba llevada por la iglesia tradicional. Pero él, este joven, persistió y persistió y persistió y oraba y me decía, Clema, mira esto, mira lo que la palabra dice, mira lo que la palabra dice. Hasta el día
que el diablo dijo, ya no puedo con ella más, porque las oraciones de este varón fueron mayores, porque este varón creyó que así como él había venido a los pies de Cristo, así yo también llegaría. Y así debemos de pensar en nuestro corazón cuando le compartimos a alguien el evangelio de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces la pesca va a ser grande. Vamos entonces a disponernos a orar. ¿Ok? Yo sé que son las 8:07. Vamos a orar. Vamos a despedirnos vamos a despedirnos del YouTube. ¿Ok? Entonces, Dios les bendiga. Confío en el Señor que esta palabra haya sido de gran bendición para ustedes. Y con Facebook vamos a